una labor que realiza el técnico dental. Pero ¿por qué es importante hacer esto? Porque es el conocimiento de todas las actividades que nos llevan a un buen proceso programado, protocolizado, con la finalidad de que podamos medir adecuadamente en un paciente en base a promedios o parámetros preestablecidos. Que se hablan de medidas que las he mencionado en teoría, por ejemplo, que la altura del rodete debe tener 22 arriba, 18 abajo, la suma de los dos según McCrane debe ser de 40, en el sector posterior debe ser de 18, abajo a nivel de la papila, etcétera. Todo eso, pero todo eso me lleva a hacer un modelo que sale del laboratorio. Y una vez que llega eso a la boca del paciente, nosotros tenemos que comenzar a hacer una serie de medidas y registros que son difíciles, muchas veces de poder lograr. Pregunto, ¿quiénes han estado hoy día en la mañana en teoría? 2, 3, por ahí algunos faltillos, ¿no es cierto? Bien, ¿por qué pregunto esto? Porque hemos hablado hoy día de dimensión vertical. Entonces, ¿qué fue lo que he dicho que es lo más difícil en la dimensión vertical o la toma de dimensión vertical? ¿Qué cosa es lo más fastidioso de poder lograr? Si no nos estábamos de los que han estado. ¿Se acuerdan de una señora que la puse en 3 imágenes iguales? Plano. Hablé de otra cosa ahí. Hablé de la posición fisiológica de reposo, que es fundamental para la dimensión vertical postural. ¿No es cierto? No te muevas. Fíjate ahí, tal cual está. Miren a su compañero, por favor. Bien. Yo lo que quiero que aprecien es sus labios. ¿Ya? Los labios están en competencia suave, armoniosa. ¿Ok? Ella no está ni apretando ni estirando. Le hago una pregunta. ¿Tus dientes están en contacto? No. ¿Se dieron cuenta? Eso es lo que debemos de buscar. Esa es la posición fisiológica de reposo, en la cual ella ahora sigue agarrándose la cabeza, ¿no? Pero sin agarrarse la cabeza, ¿qué estaba haciendo? Lo que hace ella. O sea, mantener una contracción tónica del organismo que permita mantenerse erguido y que no agote. Que no agote. Nosotros justamente, y esto de acá lo pueden haber escuchado en conclusión, tenemos dos tipos de contracción y un tipo de relajación, ¿no? Contracción, ¿se acuerdan? Isotónica, viene isométrica, y entre las dos viene un tercero que se llama la relajación controlada, para pasar nuevamente de una isométrica, de una isotónica hacia una isométrica. ¿Ok? Bueno, entonces, si hablamos del tono muscular, estamos hablando de una situación que nos permite que el paciente se encuentre en una posición que no lo agota, y lo mantiene en una posición que le permite tener reposo sin que eso le cause cansancio. A pesar de eso, muchas veces agota y tenemos que hacer situaciones que nos rompan esa inercia, como por ejemplo deglutir, como por ejemplo bostezar, como por ejemplo abrir la boca, y eso rompe esa inercia de esa posición fisiológica de reposo. Pero ¿por qué menciono tanto esta posición fisiológica de reposo, que es una cosa que todos lo tenemos, ¿no? Dentados y edéntulos. En los edéntulos hay una particularidad. Aquellos que no tienen dientes no tienen dimensión vertical oclusal. Entonces, para poder llegar a la dimensión vertical oclusal, tenemos que partir de algo. Ese algo es la dimensión vertical postural. Y la dimensión vertical postural depende de la posición fisiológica del reposo. ¿Se entendió lo que quiero decir, no? Partamos de eso. Dije en la mañana que obtener esa posición fisiológica de reposo en un paciente es lo más difícil. Si se dieron cuenta, cuando la señalé a su compañera, ella inmediatamente medio que sonrió, movió el... Siempre hay una reacción. Y es la misma reacción, como por ejemplo, que hacemos nosotros cuando yo acerco la mano a la boca del paciente. ¿Qué pensaste? Que te iba a meter la mano en la boca, ¿no es cierto? Crea una reacción, ¿ok? Y eso es lo que le pasa al paciente que está sentado en la silla. Basta que ustedes se acercan, el paciente lo primero que hace es abre la boca. ¿Quién le dijo que abre la boca? Siempre hay una reacción. Peor, se agarra un espejo y lo acercan, inmediatamente abre más la boca todavía.
Entonces, lo que nosotros queremos en un paciente de éntulo completo es comenzar a obtener medidas, pero no en una posición forzada, que es aquella que nosotros no estaríamos creando, sino una posición no forzada. Por eso se dice fisiológica de reposo. Es la posición en la cual el paciente realmente está tranquilo. Entonces, hay momentos en los cuales, si yo quiero obtener eso, previo a acercarme, hacer colocar un punto o alguna medida previa que pueda haber hecho, es chotear al paciente, ¿no? O sea, como que me volteo y no le hago caso. Pero no le hago caso al paciente para que él no se dé cuenta. Pero yo estoy atento a lo que está haciendo el paciente, ¿no es cierto? Entonces, cuando está en esa posición en la cual se encuentra en un real reposo, me hago el tonto, agarro una regla y pum, lo pongo entre los puntos que tengo y veo. Ese es el punto de partida. ¿Y cómo se hace? Marcando dos puntos. Un punto en la punta de la nariz o la base de la nariz y el otro en el mentón. ¿Okay? Esta distancia es la que el paciente tiene en posición de reposo y es la que me permite partir de esa posición de reposo hacia la máxima intercuspidación. Si yo ya tengo los rodetes de oclusión y contorno, yo ya tengo un protocolo que lo mencioné en la mañana de cómo tomar esa posición de reposo, o sea, esa dimensión vertical oclusal, ¿no? Se moja el paciente los dientes, pasa saliva, hago la medición del punto nasal al punto mentoniano y después le digo al paciente que degluta y que junte los rodetes y dependiendo de la edad del paciente, dependiendo del tipo del paciente, yo ya sé que más o menos voy a tener unas dimensiones establecidas, ¿no? Una que trae el paciente junto con la que es la posición de espacio libre, que es la que se interpone entre la posición de reposo y la máxima intercuspidación. Por eso la fórmula es muy sencilla, ¿no? ¿Qué cosa es la dimensión vertical postural? Es la suma de la dimensión vertical oclusal más el espacio libre. ¿O qué cosa es la dimensión vertical oclusal? Es la resta de la dimensión vertical postural del espacio libre, ¿no? Es una fórmula de lo más sencilla, pero ¿qué cosa es lo que sucede? Que es muy difícil tomarla realmente en el paciente, porque el paciente siempre tiende a contraer. Entonces, cuando tomamos registros, desde este registro lo hacemos. Bueno, Sorenson estableció la dimensión en base a medidas previas, ¿no? Por ejemplo, mencionaba de glabela a subgnacio, es una medida similar a la que debemos de obtener acá abajo, ¿no? Entonces, desde ya, la dimensión vertical postural, según Sorenson, está relacionada con una parte de la cara, ¿no? Willis también hizo lo mismo, con una medida que iba del centro del ojo a la altura de la comisura. Y esa medida era la medida que teóricamente era la posición de reposo en el paciente y teníamos que verificar que coincida con esa posición de reposo. Pero nos olvidamos de ello, nos olvidamos de Sorenson, de Willis, de McGee, de todos ellos que son los que han creado en base a distintas medidas de la cara, y pensemos solamente en la posición del tercio inferior, ¿no? En el cual estamos marcando dos puntos. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la dimensión vertical oclusal correcta de un paciente? Si yo ya sé que es la fórmula, tengo que acordarme nada más qué tipo de paciente es. Si es un paciente joven, medianamente viejo o bien viejo. ¿A qué llamo joven, medianamente viejo o bien viejo? Un joven dentro de lo completo está entre los 50 y 60 años. Uno medianamente está entre los 60 y 80. Y uno ya muy mayor, anciano, está de los 80 para arriba, ¿no? Entonces, desde ya, yo sé que cuando me llega el rodete, antes de establecer la dimensión vertical oclusal del paciente, tengo que probar ese rodete acorde con esa situación de edad. Entonces, si llega el rodete y se lo coloco al paciente, el rodete superior, y yo veo que se sobrepasa, el paciente tiene 80 años, y se sobrepasa 4 milímetros por debajo del bermellón, ¿se vería bien? No le quedaría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un paciente muy mayor, tengo que desgastar. Así tenga 22 milímetros. Así me lo trae con 22, tengo que desgastar. ¿Por qué? Porque yo sé que en pacientes jóvenes puede pasar 2 milímetros. En uno medianamente mayor
1, y uno muy mayor casi debe estar a nivel del bermellón o al ras. ¿Se dieron cuenta de lo que estoy diciendo? Y no estoy hablando nada todavía de reposo, solamente la relación de altura del rodete superior. Una vez que hemos hecho eso, tengo que verificarlo con este elemento. Sí, adelante. Y ese 2 milímetros de bermellón es el reposo. Es el reposo. Es lo que el paciente puede mostrar en una posición en la cual muestra algo de los dientes, ¿no? Bien, entonces ahora verifico eso con los planos del cráneo del paciente, ¿no? Y para eso entra a trabajar el plano de Fox. Una vez que establecí la altura con respecto al labio, coloco el plano de Fox y voy a tener una relación con la línea bipupilar y con el plano de Camper. Con el plano de Camper derecho, el plano de Camper del lado izquierdo y la línea bipupilar. ¿Cuál es la intención de esto? De que exista una armonía del plano oclusal. ¿Ok? El plano oclusal. El plano oclusal representa esta parte de acá del rodete. ¿Ok? Por eso es que esto es plano. Y por eso es que esto lo tiene que sostener el paciente al momento que nosotros estamos haciendo esas medidas. Si yo por obvias razones coloco la línea bipupilar y veo que esto está así, quiere decir que una parte del rodete está más alta que la otra. Tengo que verificar, ¿aumento este o desgasto este? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál de los dos es el que está bien? Eso es lo que tengo que analizar en el paciente. ¿Y qué pasa si en el sector anterior este paralelismo que debo tener con la línea bipupilar está también en esa condición? Esta es una de las preguntas que siempre hago en el examen. A veces no quiere decir que la voy a hacer esta vez. Y siempre se confunde. ¿Qué estoy midiendo con la línea bipupilar? ¿La parte anterior del rodete o la parte posterior del rodete? Anterior. ¿Qué piensan ustedes? Cuando estoy haciendo la medición con la línea bipupilar y yo veo que se altera, así está en la boca del paciente, ¿qué estoy midiendo? ¿Anterior o posterior? Posterior. ¿Se dan cuenta? No anterior. Posterior estoy midiendo. Y acá, cuando veo con plano Camper también, si es que esto de acá está muy levantado, muy bajo, correcto individualmente, también estoy viendo posterior. Prácticamente el plano de Fox es solamente para ver la altura en el sector posterior. Porque en el sector anterior ya la medí con el labio. ¿Se dieron cuenta? O sea, el plano de Fox es para ver la medida posterior del rodete y de esa forma corregirlo para que ese sea nuestro plano cruzado. Y en base a eso ponemos el rodete inferior para establecer recién ahí la altura que debemos de tener del rodete. El rodete inferior, por supuesto, debe estar a la altura del bermellón en el paciente. Ese sí tiene una sola medida, ¿no? A la altura del bermellón. Ni muy alto no debe pasar, porque si no estaría mostrando los dientes anteroinferiores. Perfecto. Entonces, si yo ya en este momento tengo establecido la forma y la altura de mis rodetes, lo único que me faltaría sería el contorno vestibular, que no sea ni muy trompudo y no esté muy colapsado. Por eso es que a esto se le llama rodete de oclusión y contorno. ¿Correcto? De esa forma. Perfecto. Entonces, una vez que ya establecí la medida de la dimensión vertical, perdón, de los rodetes, mejor dicho, paso a la dimensión vertical. Y ahí es donde establezco el espacio libre. ¿Qué espacio libre debe tener el paciente? Acorde con su clase, si es una clase 1, clase 2, clase 3, que tiene que ver con similar a la clasificación de Anglia, ¿no? O sea, si tengo un paciente de buena interrelación entre los rodetes, si el maxilar superior está más adelante o si el maxilar inferior es el que está más adelante. Entonces uno me va a dar un perfil recto, el otro me va a dar un perfil cóncavo, el otro me va a dar un convexo y otro me va a dar un perfil cóncavo, ¿no? Entonces, en base a eso es que voy a establecer el espacio interoclusal. En un paciente normal puede ser entre 2 hasta 4, lo máximo, eso sin exagerar, ¿no? Lo normal que sea 2 o 3 milímetros más. Entonces ahí yo ya tengo que comprobar eso. Entonces no solamente es establecer el espacio y ya comienzo a tomar otras pruebas, las pruebas fonéticas. Y para pruebas fonéticas utilizo letras, la letra F, la letra S y la letra M, con palabras, ¿no? O la letra sola. Por ejemplo, F, ferrocarril,
¿qué pasaría si el rodete es muy amplio o muy grande? No llegaría a chocar el borde incisal, se le escapa el aire. ¿Correcto? Vamos a ver, así como los españoles más o menos, se le escaparía el aire. Perfecto. La S, utilizar palabras como Sí. sapo también, no, nunca se me puede utilizar sapo, generalmente números, 60 que hay repetición de la S, 60, 61, 62, 63, 64, así sucesivamente, en forma pausada, para escuchar que exista un sonido de salida, siempre tiene que haber una separación que permita la salida del aire, suavemente. Y otra que se utiliza mucho es la letra M, que es muy interesante. La letra M nos permite mantener a la mandíbula en una posición estática. ¿Ok? Vamos a ver. Di M, 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 sin exagerar. La mandíbula no se mueve. La separación entre los dientes es la misma. Pero ella abre y cierra. Ahora, es como en las discotecas, ¿no? Como la luz oscura, se prende y se apaga, se prende y se apaga, parece que estuviéramos moviéndonos en cámara lenta, ¿no? Igualito, a la hora que se le está viendo la parte del espacio libre, vemos que la mandíbula se mantiene en una sola posición, que es la que permite la salida del aire constantemente, y lo único que se mueven son los labios al momento de abrir y cerrar. Ese abrir y cerrar me permite observar el espacio, y puedo ver si es mucho espacio o poco espacio. A ver, junta los dientes y vuelve a decir M. No, varias veces. Sientan cómo se ve la diferencia. Eso es invasión del espacio libre. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que está poniendo la mandíbula en una posición tal que no permite que el aire salga. ¿Se dan cuenta? Invasión de espacio libre. Entonces tenemos que hacer pruebas fonéticas. ¿Ok? Entonces, haciendo todas esas pruebas, nosotros establecemos ya en el paciente la dimensión vertical postural inicialmente, luego el espacio libre y al final lo que estamos buscando, la dimensión vertical oclusal. Establecida la dimensión vertical oclusal, recién yo puedo pasar a hacer los registros. Entonces, para los registros, lo primero que tenemos que hacer es usar nuestro arco facial para montar el modelo superior. Acércame por favor tu modelo superior. ¿Okay? Para montar inicialmente el modelo superior. ¿Y qué cosa es lo que utilizamos? Bueno, me has traído parte del arco facial hasta completo. Tenemos una horquilla. Y esa horquilla es una horquilla plana. ¿Lo tienes o no? Sí. Pues dámelo. Ok. Esta horquilla plana que se coloca de esta forma, no así, porque acá tenemos la zona de soldadura. Tenemos que ponerle un material, no es necesario el resto, no te preocupes. Esto de acá, un material de registro para que se pueda, en el paciente dentado, obtener la impresión de las huellas del plano oclusal. Acá no es necesario, porque acá nosotros vamos simplemente a ponerlo en una superficie plana. Pero ¿qué pasa cuando lo ponemos ahí? Si no lo fijamos de alguna manera, esto se puede mover para adelante, para costado, para cualquier lado. Tiene que tener un tope o una guía. Entonces, pensando en eso, las empresas crearon estas horquillas para edéntulos. Si se dan cuenta, es igualita, solamente que tiene esta forma muy parecida a la horquilla de la firma Hanao. Esto es para calentarla en el mechero y en el rodete clavarla. No se coloca en el plano oclusal, se clava. Pero vean ustedes, esta de acá, por ejemplo, le queda muy grande para esto. Si yo la clavo, la voy a clavar y es muy posible que hasta destruya el rodete, ¿no? Entonces, para eso también tenemos otras horquillas, si son muy grandes, los rodetes como esta, que es una horquilla que se puede cerrar y abrir. ¿Ok? Entonces tengo una llavecita acá, la abro y puedo movilizarla haciendo esto. Caliento las dos partes de la muesca y lo que hago es en el rodete, ya calientito, lo coloco y la muerdo y la clavo en el rodete. Una vez que la he clavado, con el rodete y todo por supuesto, en la posición que haya tenido, con la llavecita la cierro. Y al cerrarla ya queda mordida en el rodete, correcto, y ya puesta lista para poder trabajar. Si se han dado cuenta, estas dos horquillas, ninguna va en la cara oclusal.
las dos van en la cara vestibular del rodete. O sea, no malogra lo que hemos estado trabajando, es solamente para fijar. Hecho esto, entonces yo ya puedo trabajarlo de una u otra forma. Pero me dirán, doctor, pero cuesta, pues, ya lo tengo en el bolsillo. Usted sabe todo lo que he juntado para comprar un articulador. El articulador viene con lo básico, ¿no? Entonces está bien, les voy a enseñar a utilizar esto también. ¿Puedo utilizarlo en un paciente dentro? No, sí. Pero no cometan el error que veo a muchos que lo fijan con cera. ¿Correcto? Entonces a la hora que está fijado con cera, se olvidan de que está fijado con cera y se preocupan más por el ajuste de los tornillos. Y a la hora que están ajustando, ajustan un tornillo sin agarrar el arco facial y el arco facial se mueve de costado. Y al moverse de costado, ¡prac!, rompe la unión del rodearte con la horquilla y se sale, se desprende. Para evitar eso, yo tengo otra técnica que me resulta más. Si no quiero gastar mucho, Godiva, de baja fusión, la verde. Me coloco en todo el contorno, tengo mi taza de goma, el mechero, puedes conectarlo ahí adentro, por favor. Ok, gracias. Bueno, le pongo una temperatura adecuada, tengo mi taza de goma con agua fría, esto lo pongo, si es posible lo meto al agua fría, ¿ok? Y cuando ya está esto tibiecito, que ya lo puedo moldear, lo único que hago es, lo pongo en la posición adecuada, y ¡pum!, de frente al agua fría. ¿Qué estoy obteniendo? Una huella de la cera que en ningún momento se ha visto perjudicada por el calor, por la temperatura. Perfecto, lo retiro y tengo la huella. Pongo esto en la boca del paciente, pongo la horquilla en la boca del paciente y tranquilamente el paciente me ayuda sosteniendo la horquilla. Ya, tengo miedo de que se me vaya a derretir el rodete. Bueno, ahí tengo que gastar un poquito más. En vez de Godiva, le pongo silicona para registros. Más carito, pero no va a haber problema con el calor. Y obtengo la huella también de la misma forma. ¿Por qué no poner otros materiales, como por ejemplo pasta zinquenólica o cera? Porque tenemos que trabajar con el calor. Y en algunos casos la pasta zinquenólica es demasiado fluida. No nos conviene hacer una huella con pasta zinquenólica, porque tendríamos que esperar más o menos 5 minutos que termine de fraguar. Estos materiales son más prácticos para hacer eso. Para utilizar esto, que no debería de utilizarse. Pero de todas maneras es una forma, ¿no? Listo, entonces una vez que ya lo tengo, ¿qué es lo que debo hacer? Montar el modelo superior. Entonces, antes de pensar en el montaje del modelo, recuerden siempre que el arco facial utiliza estas ligas. Es una papamoscas. No es dañina. Lo único que hace es come gente. Si tienes temor, apártate un poquito. Ya. Vean, cómo esta liga, bueno, esta ya está un poquito viejita, ¿no? Esta liga se coloca en estas dos muescas, acá y acá. ¿Cuál es la idea de esta liga? La liga la ponemos en una de las muescas, la pasamos por detrás del pin vertical, la pongo acá y la llevo al otro lado. ¿De qué me sirve? De resorte. Es un resorte. Entonces, sin necesidad yo de un colaborador, una asistenta, tranquilamente yo solo puedo llevar a un lado, acomodo una y de ahí ¡pac!, solita la otra se acomoda. La liga nos ayuda en ese aspecto. ¿Quiero utilizarla para otra cosa la liga? Sí, también la puedo utilizar. La puedo utilizar en el montaje para fijar. Por acá. Creo que es una araña enamorada. Ese carito abajo. Para fijar en el montaje también de esta forma, para evitar que cuando exista el fraguado exista algún tipo de desplazamiento. ¿Okay? Bien, entonces en ese momento ya yo tengo a mi articulador preparado y listo para el montaje. Coloco el arco facial, tengo que retirar el pin si voy a utilizar el arco facial. ¿Okay? Tengo que tener al articulador trabado en céntrica. Estas son trabas para céntrica. ¿Pero qué céntrica? La
céntrica del instrumento, por eso se le llama céntrica instrumental. Muchos de los catálogos nos dicen que podemos poner el ángulo de Bennett en 15. No, si vamos a trabajar trabado en céntrica, pónganlo en 0. De esa forma no se va a mover. Si yo lo abro, esto se puede mover en cualquier sentido, a pesar de que tiene estos plásticos que lo limitan, ¿no? Por eso que esté trabado. Y de la misma forma con el ángulo de Bennett. Hecho esto, entonces yo ya puedo montar el modelo. Para montar el modelo tengo que tener el modelo preparado. Mi modelo acá no está preparado. Le tengo que hacer un bisel en todo el contorno y una guía. No es retención, guía. Una guía en forma de V, en forma de cruz. O sea, de V para el desgaste con cuchillo de yeso. Lo podemos hacer, pero en forma de cruz. Importancia de esa guía es que en el proceso, la parte final, cuando ya esté la prótesis procesada, hay una parte que se conoce como la remonta o el remontaje del caso, en la cual el modelo sale en crudo antes de ser pulido y se vuelve a colocar en su posición para controlar el aspecto cruzal. Y una vez que controlamos el aspecto cruzal, recién podemos sacarlo y pulirlo. No se pule antes de eso. ¿Correcto? Esto es antes de llevarlo a la boca, a pesar que está procesado. Por eso es importante hacerle las huellas. Listo. Entonces, teniendo ya esas huellas, nosotros vamos a montar el modelo superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ya yo lo tengo en mi horquilla, por supuesto, de esta forma, colocado, lo que voy a hacer, por supuesto, está sin el pin, si es que estoy con el arco, levanto. Estos articuladores traen un pin adicional que se puede poner acá, que me permite mantenerlo y tenerlo en esta posición. ¿Okay? Si no, se me cae hasta abajo. Bueno, dejémoslo ahí. Yeso piedra tipo 3, acá y en la platina. Y lo único que voy a hacer es poco yeso, pero que me llegue a unir ambos. Entonces me va a mantener buena altura, va a ser estable. Y después de que fraguó ese yeso, yeso París. La mejor forma de poderlo mantener estable. Bien. Otra forma en la cual yo puedo trabajar es sin el arco facial. Quito esta platina y coloco esta meseta. Esta meseta es el plano de camper hecho en forma promedio, de tal manera que tenga una inclinación que tiene la mayoría de pacientes. Lo único que se hace es, bueno, este es el mío, ¿no? Es un poco más antiguo, tenía solamente tornillo para entornillarlo. Ahora los nuevos traen acá metal que se pega con el imán. Entonces se coloca acá. Ahí está. Y se pone en esta posición. Esta es la posición correcta. Entonces, ya sin necesidad de utilizar el arco facial, no lo uso. Lo único que voy a hacer es centrar mi modelo en una posición adecuada. Si se dan cuenta, tiene 3 rayas de adelante para atrás y 3 rayas a ambos lados al costado, ¿no? Eso depende del tamaño del modelo. Como este es uno intermedio, lo pongo en la segunda, a esta altura, de la segunda, y lo puedo fijar un poquito con cera. Cera de abeja, o sea, cera amarilla. No necesitamos mucho, ¿no? Colocado con eso, hacemos el mismo protocolo de montaje. Yeso piedra, ponemos, de ahí viene el fraguado, yeso París nuevamente, y listo, ya hemos tenido nuestro modelo, de tal forma de que el modelo queda así, en la misma posición. Es una forma práctica. Si fuera un caso de clase 3 o clase 2, no, de frente lo haría con esto. Y ustedes que van a trabajar en la clínica, yo les recomiendo, háganlo con el arco facial. Es más personalizado. Una vez que fraguó el modelo superior, vamos a montar el modelo inferior. Para el modelo inferior tengo que invertirlo, ya se supone que esto está montado. ¿Okay? Tengo mi platina. Ok, ya está montado. Tengo mi platina. Entonces tengo que poner el registro que he tomado con el modelo y hago el montaje. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los registros. Que
registro es el que estoy tomando en este momento. Relación céntrica, porque esto tiene que construirse en relación céntrica. ¿Ok? Bien, ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Díganme 7 técnicas de relación céntrica para registros en pacientes dentados. Ustedes lo han dicho. Chin point, una. Godiva. ¿Godiva? Sí, se coloca un dam de Godiva. Con DAM, ya, correcto, pero debe ser DAM de acrílico. Técnica del DAM de el jig de Lucia. Correcto. Dos rodetes de algodón. Dos rodetes de algodón. Los rodetes de algodón es simplemente para crear espacio libre. Con láminas de loco. Láminas de lomo, muy bien, ¿qué más? DLP posterior. DLP posterior. ¿Cuál? DLP posterior. La lengua centrada. Ah, la técnica de la deglución, correcto. Punte la lengua hacia atrás, deglutir, ¿correcto? La técnica de la deglución. ¿Otra más? Hay muchas más. Inducida. Inducida. Ya, a eso iba. De estas técnicas que he mencionado en general, algunas son activas y otras son pasivas, o también llamadas inducidas o autoinducidas. O sea, inducida no es una técnica, es un grupo de técnicas. Autoinducida no es una técnica, es un grupo de técnicas. Entonces, todas las que me han dicho como bombardeo de ideas, todas aquellas que me han dicho ahorita, están dentro de esos dos grupos. Vamos a diferenciar. ¿Cuáles son las que son las activas, llamémoslas así, o autoinducidas? También llamadas autoinducidas, ¿no? O activas. Deglución. ¿La qué? Deglución. La técnica de la deglución es una. La lámina de loco. La lámina de Long, muy bien. DAM. El DAM, 3. Todas esas el paciente mueve los músculos. Y a esas podemos sumarle el arco gótico, la técnica, los hilos de roca. Todas ellas son técnicas autoinducidas o activas. ¿Y cuáles son las no activas? ¿Correcto? O sea, aquellas que el paciente se deja manipular, o inducidas. El chin point, que lo mencionaron también, el chin point modificado, o la técnica bimanual de Dawson, que es una de las más conocidas. Entonces tenemos muchas técnicas. Ahora, ¿cuál podemos usar y cuál no? Vamos en orden, ¿ya? El chin point lo puedo utilizar en prótesis completa, perdón, el deprogramador anterior, el DAM, ¿lo puedo utilizar? ¿Por qué? Porque no tiene dientes. Buena respuesta. ¿Se dan cuenta? Ningún DAM puedo utilizar afuera. Las láminas de Long, que son tan usadas, ¿las puedo usar? Tampoco, porque no tengo dientes anteriores. Van dos, me voy quedando sin técnica. Los hilos de roca son parecidos a las láminas de Long, pero en vez de láminas utilizan una especie de plástico largo. ¿La puedo utilizar? Menos, porque también tendría que morder adelante. Me quedan dos nada más ya. El arco gótico, que es una técnica muy antigua que requiere de un aparato para colocar el rodete superior y otro en el inferior, para marcar una especie de flecha donde se va todo hacia un punto con lateralidad derecha, lateralidad izquierda y protrusiva en movimiento. ¿La puedo usar? Sí la puedo usar, pero es difícil de manipular. Les cuento, yo ni siquiera cuando estaba estudiando la hemos manipulado, pero sí he visto la técnica cómo la hacía. Cuando mi padre estudiaba, mi padre ya falleció de 100 años prácticamente, en 2018, imagínense, él la utilizaba, hace muchos años, cuando era estudiante. Yo cuando soy estudiante, yo estoy del año 80, del año, 70 al 73 al 80, yo no he utilizado esa técnica. ¿Qué técnica nos queda? La de la devolución. ¿Es una técnica que se puede utilizar? ¿Sí o no? Sí. Punte la lengua hacia atrás, correcto, ponemos material y el mismo paciente deglute y lleva a la posición de máxima intercontinencia. ¿Estamos bien? Bien, entonces de todas esas técnicas que hemos descartado, las activas, solo dos puedo utilizar. Vamos con las no activas, ¿no? O inducidas. El chin point, ¿lo puedo utilizar? Sí.
porque va la mano a la mandíbula o el dedo a la mandíbula y el punto al mentón, ¿correcto? La puedo utilizar, perfecto, que tiene mucho que ver con la desprogramación de los algodones, pero ojo, los algodones no los puedes utilizar acá, ¿te das cuenta? Perfecto. El chin point modificado, que es con el dedo en la parte interior, ¿la puedo utilizar? No. Porque si no, desplazaría el rodete inferior hacia adentro. Lo movería, lo empujaría. Al momento de la toma, lo empujaría demasiado. Acuérdense que el dedo gordo tiene que estar entre el diente y la encía al momento del registro. La técnica bimanual de Dawson, ¿la puedo usar? Sí. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Primero, practicar. Ya que te mueres de sueño. No te preocupes, ya vamos a terminar. Ya está rumbo a casa. Tranquilo, Y eso ya va a llegar, pero si le decimos, vamos a la curva, le decimos, toque, vamos. Bueno, listo. Entonces, de todas estas técnicas, es cuestión del operador. ¿Qué prefiere y qué le sale mejor? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Eso es lo que yo practico cuando hago este tipo de registros. Dos técnicas en conjunto, una activa y una pasiva. ¿Cuál es la activa? La que activa es la de la técnica de deglución. Pero no lo dejo al paciente que la haga solo. Utilizo el chin point también, que es una pasiva. Entonces le digo al paciente que vaya haciendo eso, pero lo guío. Chin point. Entonces le digo al paciente, ponga la lengua atrás, acérquese, degluta, y en el momento que está deglutiendo, yo lo ayudo a la posición cero. No dejo que él solo lo haga, porque tranquilamente puede llevar a una posición inadecuada. ¿Sí? O sea, mezclo técnicas. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Pero se puede hacer independiente si manejo bien la técnica, no hay problema. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en la práctica? La van a hacer con compuesto, perdón, con silicona pesada. Y acá hay una incongruencia, ¿no? La silicona pesada no se usa en la clínica. La silicona pesada no es para registros intermaxilares. ¿Por qué? Porque la silicona pesada no tiene las características de un material de registro. Todo material de registro debe tener dos particularidades. Cuando está recién mezclado debe ser muy fluido. Póngase en cualquier caso, pasta cinquenólica, ¿cómo es? Prácticamente agua, ¿no? La silicona por adición, ¿cómo es cuando sale? Fluida, ¿no? El yeso para impresiones que existía antes también igual, muy fluido. ¿Y qué pasa una vez que termina de endurecer? Tiene que estar tremendamente duro. ¿Cómo es el oclufaz cuando ya polimerizó? Duro. ¿Cómo es la pasta cinquenólica? Dura. ¿Cómo es el yeso para impresiones? Duro. ¿Se dan cuenta? Esas características debe tener todo material para registros. La tiene en la Godiva, pero el problema en la Godiva es que no tiene el problema de la temperatura. No podemos estarla sometiendo a rodetes de cera directamente al calor, ¿no? Entonces, pero para efectos del trabajo, ustedes en la práctica, como no tenemos paciente, nuestro paciente es un modelo, dame el inferior, lo que vamos a hacer es preparar nuestros modelos, o sea, aparte de los modelos, los rodetes ya terminados, le vamos a hacer las muescas en B, al superior y al inferior, a nivel de premolares, y con una porción de putting, o sea, de masa de impresión pesada. Vamos a colocar la mitad a un lado, la mitad al otro lado, y manualmente vamos a tomar el registro de esta forma. ¿Correcto? Para eso vamos a tener la línea media superior e inferior en contacto. ¿Okay? Teniendo eso, entonces yo voy a poder tener mi registro de relación céntrica. Por eso es bien importante que los rodetes estén lo más adaptados posible. Vean que estos rodetes tienen espacio todavía, ¿no? Hay que darles la mayor adaptación posible para que sea la menor cantidad de material la que entre entre los rodetes, que solamente entre en las zonas de las huellas que estamos dejando. Y de esa forma, una vez que tenemos ya eso, lo que sucede simplemente es colocar los registros, asegurar el modelo, lo podemos asegurar de distintas formas. Si gustan, lo pueden con palitos de fósforo pegados con cera, con una pita lo podemos amarrar, con una liga también. Podemos utilizar hasta silicona caliente. La pistolita de esas siliconas le ponemos un fierro en forma de Z, que
puede ser de un clip grande, y le ponemos silicona caliente en los modelos, siempre y cuando el modelo esté seco. Si no está seco, no usen eso. Ok. Y hacemos el vaciado, ¿no? Levantamos, ponemos yeso piedra tipo 3, esperamos que fragüe, luego el yeso París, y hemos terminado nuestro montaje. Ahora, hay una característica que se hace antes de enviar los modelos al laboratorio. Si yo lo envío es para que el técnico lo trabaje. ¿Qué va a hacer el técnico una vez que ya los montajes se han realizado en el articulador semiajustable? ¿Cuál es el paso siguiente? El enfilado. Viene el enfilado. ¿Cómo haría un técnico si yo le envío un rodete en estas condiciones? ¿Podría enfilar? ¿Cuál es su guía? ¿Cuál es la línea media? ¿Dónde coloca los dientes? Entonces, antes de hacer el montaje, inclusive con el arco facial, hay que trazar las líneas guías. ¿Cuáles son esas líneas guías? La línea media, la línea del surco nasogeniano y labiogeniano, ¿correcto? Que me va a crear la bisectriz, y esa bisectriz me va a marcar el canino, pero la punta del canino, ¿no? ¿Ok? Ahora contigo, vamos a ver, muéstrame tu canino. ¿Puede ser? Una sonrisa, y vean el canino. Ya, acércate un poquito, por favor. Esta es, vamos a hacerlo con esto mejor. Esta es la línea media, ¿correcto? Esta es la línea del surco nasogeniano y labiogeniano, que se continúan, forman un ángulo. Ese ángulo me crea una bisectriz, y esa bisectriz cae más o menos por delante de la comisura, mientras que la del labiogeniano y nasogeniano se va fuera de la comisura. ¿Sonríe? Bien. Vean ustedes, a la hora que sonríe, el canino no está a la altura de la línea labiogeniano, está más adentro. Entonces, si yo pongo la bisectriz, sonríe, miren ustedes el canino donde cae, exactamente en la bisectriz. Pero el diente, ese canino, ¿está metido así o está parado? Está paradito, ¿no es cierto? Ok. Entonces, lo único que me interesa de esa bisectriz es que coincida con la cúspide. Teniendo la cúspide, entonces yo ya identificada, lo único que hago es enderezo esta línea, acorde con la cúspide, paralela a la línea media. Y vean dónde va a caer, al ala de la nariz. Sonríe, por favor. Exactamente en el ala de la nariz. ¿Se dieron cuenta? Entonces, si la cúspide del canino cae con el ala de la nariz, yo ya tengo cómo identificar la distancia de los dos, del incisivo central, lateral y la mitad del canino. No es a la cara distal, es a la cúspide del canino. ¿Okay? ¿Qué me faltaría? El largo del diente. Sonríe, me muestra 2/3 de los dientes. O sea, me muestra en sentido de incisal hacia cervical solamente 2/3 y 1/3 escondido. Entonces, la línea que estoy buscando se llama línea de la sonrisa, y esa línea es el límite entre el tercio medio y el tercio cervical. Sí. Y cuando, claro, el paciente en reposo son 2 milímetros del borde del rodete hasta el bermellón. Y cuando sonríe, ¿cuánto tiene que ser la distancia del borde al bermellón? Va a ser la distancia de 2/3 del diente. Sí. Sí, porque va a mostrar 2/3 del diente. O sea, el diente te va a mostrar el tercio incisal y el tercio medio. El tercio cervical va a estar escondido. Entonces tiene que ser 7 milímetros, 8 más. Saca la cuenta, no, hasta 9. Hasta 9. Claro, sacas 3 milímetros para el tercio incisal, 3 para el tercio medio, ya tienes 6, más 3 para el tercio cervical tienes 9. 9 milímetros, tranquilamente, ¿no? En sentido vertical. ¿Ok? Buena observación. Listo, entonces teniendo eso, yo ya sé qué dientes voy a utilizar. ¿Qué me faltaría? Simplemente decirle el color, la forma, dependiendo del biotipo del paciente, si va a ser cuadrangulares, triangulares, ovoideos, si va a ser 6'2", 6'5", 6'7", etcétera, dependiendo del tipo de dientes que voy a utilizar. ¿Ok? Bien, entonces, este trabajo, ¿qué hora es? En estos casos se usan los dientes monoplanos, en algunos casos. La vista temprano. Lo queda bien, entonces. Sí, está que se muere. Se mueve. Venga.
hecho ayer. Sí. Bueno, sí. No crean, yo también estoy cansado. Todos estamos, yo estoy de las 7 de la mañana trabajando con ustedes. Imagínense, para llegar a las 7 de la mañana tengo que estar de las 4 despierto. Bueno, el otro grupo estaba hablando sobre lo de las medidas, no me acuerdo con quién estaba. Y de repente estaba así, le iba diciendo, y después ¡pum!, me quedé en blanco. Me había quedado dormido. Pero me di cuenta al toque, ¿no? Y pum, seguí. No sé si se dio cuenta o no se dio cuenta. En uno me quedé jato. Bueno, sí, no crean, también soy humano. El frío pues, también ayuda. Qué frío, estoy que me muero de calor. No he hecho que prendan para que no estén tanto, ¿no? Pero nosotros estamos con un modelo que es un tipo 2. Entonces, esto que van a hacer es algo manual, compensando lo que teóricamente deberíamos hacer en clínica. Pero estamos haciendo esta explicación en práctica porque ustedes en la clínica es la que van a tener que hacer. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, acuérdense, no se debe utilizar la silicona pesada para registros en clínica, solamente para efectos de la práctica, nada más. En clínica, pasta singenólica, Oclufaz o cualquier otro tipo de material de silicona, inclusive, ¿Incluso si se pega la cera? no se pega. O sea, es muy duro y se mantiene firme, pero no se pega, sale con facilidad, no se pega. Y tampoco libera calor como para derretirla, ¿no? Es frío, bastante frío. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? La próxima semana nosotros solo articulamos nada más. Ya comenzamos a articular dientes. Para eso ya tienen que venir los modelos montados. Por supuesto, a cada uno les he dado las indicaciones. Montado. Sí, montado. Montado.